Gloria a Dios. Bendecimos a quienes están a través de las redes y los recibimos con un fuerte aplauso allá en casa, donde quiera que usted se encuentre. Es glorioso este tiempo cuando el Señor está en el asunto. Yo quiero, después de decirles bienvenidos, pues entrar a esta palabra que el Señor nos ha puesto. Este es el año del sacerdocio de la gracia que el Señor nos regala para este 2020, y hoy pues el Señor me ponía una palabra en particular que la quiero compartir, y es el sacerdocio en su casa. Vamos a abrir hoy una serie en particular y creo que vamos a aprender muchas cosas, porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Aparte de eso, el apóstol Pedro dice que somos un linaje escogido y un real sacerdocio. Estas citas bíblicas usted las conoce, y si no, pues se las compartimos el día de hoy. Lo glorioso de este nuevo pacto es que nuestro sumo sacerdote es Cristo, y Él constituyó un reino de sacerdotes en su presencia, en su casa. Y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Particularmente esa imagen no es un decorativo simplemente, sino, ¿sabe usted que esas son golondrinas? Y las golondrinas tienen un proceso, hermano, de maduración en todo sentido. Así como puede madurar un ser humano hasta estar en la edad reproductiva, y se supone que el hombre madura no solo físicamente, debe madurar emocionalmente, debe madurar espiritualmente. Y definitivamente que el mejor momento para reproducirse es cuando esa madurez sea biológica, físicamente, lo más apropiada posible. Amén. ¿Estamos acá? ¿Me está siguiendo? Entonces, quiero que me acompañe, por favor, a algunas citas en particular. Vea, esta imagen me llamó la atención porque por alguna razón las golondrinas buscan lugares altos para colocar sus nidos. Y la capacidad de nutrir no es solamente el momento a observar, sino aquí hubo un proceso desde la preparación del nido hasta la postura o la colocada de los huevecillos o los huevos que ella va a depositar en ese nido. Y para poder depositarlos está ya en la edad reproductiva como para poder decir que va a proveer esos huevos que se produjeron básicamente en su ser. Posterior a eso, pues qué cosa más preciosa lo que el Señor hace dentro de la naturaleza, como para que estos animales tengan un instinto de cuidado y reconocimiento de cada etapa, porque cada etapa va a ser diferente, y en cada etapa ellas van a proveer, van a hacer lo que corresponde. Y es de eso de lo que queremos platicar esta noche. Acá en el título siguiente es un sacerdocio en madurez. Si usted no notó el título anterior, coloqué sacerdocio en su casa. Pero ese sacerdocio en su casa está determinado, hermano, para saber y conocer funciones en el momento, en el tiempo que corresponde. De hecho, el sacerdocio era una función que estaba determinada hasta la edad que la ley mosaica lo había establecido. El sacerdote no podía empezar su ejercicio dentro del templo si no tenía la madurez necesaria para hacerlo. Eso es muy importante, porque en la vida cristiana no solo hay un llamado que Dios nos hace para venir a su presencia y ser no observadores, sino ser ministros del altar. Y quizás esa sea una de las cosas más impresionantes, porque yo veo gente a la que Dios preparó sin importar la edad, sino la disposición del corazón. En el sacerdocio mosaico de la ley mosaica o la ley de Moisés habían edades establecidas. Pero usted ve gente que Dios la llamó a servirle, y el caso más notable es Samuel. Samuel es un niño cuando es llevado al templo y está junto a un sacerdote anciano que prácticamente abandonó sus labores, sus funciones sacerdotales,
y permanecía en el templo. Era el sumo sacerdote y sus hijos se perdieron en el templo. Mire, ese título está muy bueno como para un mensaje. Perdidos en el templo. Usted, si por allá tiene ya sus añitos, sabrá que hubo una serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. No sé si la vio, y algunos los marcó el doctor Smith. Y el robot aquel que era el fiel compañero y divertido, ¿no? Pero esa serie es de los 70s u 80s, pero me impacta que alguien se pierda y se pierda en el templo. Mientras Jesús fue encontrado en el templo a una edad de adolescente o casi que niño, compartiendo con los hombres sabios de la ley en su tiempo, los hijos de Elí, por el contrario, se perdieron en el templo. En el templo empezaron a hacer cosas que no debían. Y Dios los tuvo que desarraigar completamente y ese sacerdocio quedó cancelado, por lo menos en la línea de Elí. Entonces yo quiero entrar a partir de acá. La imagen de las golondrinas la va a entender en breve y quiero que me acompañe con la Biblia en mano, por favor, al Salmo 84 en el versículo 1. Estamos abriendo una serie hoy particularmente que la estamos denominando Sacerdotes en su casa. ¿Estamos acá? ¿Alguien puede auxiliar, hermanas servidoras, por favor? Cuán preciosas son tus moradas, dice, oh Señor de los ejércitos. Esta es la Biblia de las Américas. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Hoy publicábamos en el Pan Diario, así le llamamos al versículo bíblico que colocamos todos los días, compártalo, lo va a encontrar en la página de Pacto de Gracia, en el Facebook particularmente, y se colocaba en la versión Nueva Traducción Viviente, y esa versión dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos celestiales, pero me impacta que se le haga énfasis a la belleza del lugar donde Dios habita. Y probablemente las moradas, usted las podría interpretar como las 4 paredes del templo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por hermoso, impresionante, lujoso, caro y todo lo que usted quiera que sea el templo con sus acabados, Dios no se impresiona por las cosas que son visibles, sino Dios habita en las cosas que son invisibles, por supuesto. Este lugar merece honra, este lugar merece, pues es una representación de lo que nosotros presentamos delante de Dios. No me opongo a que usted le dé lo mejor al Señor, pero no nos confundamos, porque esas moradas son los lugares de habitación de Dios y el lugar más tremendo revelado al hombre, a donde Dios viene a morar, como dice un coro muy antiguo, es su pequeño corazón. Y usted va a entender que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, pero Él escogió un corazón en donde morar. Y si el salmista está diciendo que esa morada es preciosa, debemos de encontrar entonces qué la hace preciosa en particular. Y quiero que pase al versículo 2. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aquí hay muchas cosas en ese versículo porque tendríamos que hablar de las pasiones del alma y los anhelos del alma. Las pasiones pueden convertirse en conductas compulsivas como un deseo del alma. Las emociones pueden apasionarse muchas veces, pero los anhelos delante de Dios vienen a ser priorizados cuando parten no de las cosas que Dios te puede dar, sino directamente de quién es el que te las da. Y dice, anhela mi alma, es decir, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, desean profundamente, me encanta que diga, con ansias los atrios del Señor. Y mi carne y corazón, dice, cantan con gozo al Dios vivo. Todas las connotaciones que hemos visto de carne regularmente son negativas. El mismo Señor Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil.
Hemos visto que las obras de la carne, los que caminan en la carne no pueden agradar a Dios. Se está refiriendo a la carne como esa naturaleza caída del corazón que anhela regularmente sus propios deseos. Pero acá el salmista está diciendo, mi corazón y mi carne, si usted lo quiere interpretar como la carne es hueso, músculo, sangre. Pero cuando usted ya le suma al hueso, músculo y sangre, deseo y pasión, entonces puede pervertirse regularmente hacia lo que Dios no quiere. Pero ahora mire qué impresionante, que esos deseos y esos anhelos partan de Dios. Yo creo que cuando una vida está siendo sanada en sus áreas, su primer anhelo va a ser Dios, aunque tenga que luchar con la carne misma. Pero cuando ese anhelo se pierde y los atrios de Dios son esos lugares de acceso con los que primero nos encontramos para llegar en el orden del tabernáculo, del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo, y el avance es progresivo de un nivel más profundo a otro. Pero observe que el que no logra llegar ni siquiera a los atrios y no tiene un anhelo, ¿estamos acá? Y anhelar los atrios es porque la Biblia dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Mire, yo entiendo que cuando uno es nuevo en la vida cristiana y uno no ha quizás tenido la revelación, porque se tiene que revelar a tu corazón, te puedes quedar con una práctica que la realizas porque la ves y porque la corriente te empuja, como dice un dicho en Guatemala. ¿A dónde va la gente? A dónde va Vicente, dice el dicho, como un decir. O aquel dicho que dice, a donde quiera que fueres, haz lo que dieres. Pero usted no se va a poner a hacer cosas simplemente porque ahorita todos vamos para arriba, manos para abajo, y usted entra en la onda, ¿no? Me comentaba un hermano ayer de un líder no cristiano, un motivador impresionante para jalar a la gente, y que entra en un grupo religioso y todavía critica a los cristianos y dice, ustedes dicen que levanto mis manos y todo el mundo así. No, vamos para arriba, manos para arriba. Y pareciera una actividad anímica, pero tiene razón en parte. ¿No le parece usted un poco mentiroso? Alzo mis manos y no, seguramente no está conectado con lo que está cantando. No está conectado con lo que está cantando. Yo no puedo concebir el Salmo 95, el salmista decir, venid, adoremos y postrémonos, y él de pie. No, yo creo que él hizo una invitación y él ya estaba con rodillas en el suelo. Pero hay entre nosotros regularmente, hermano, una pérdida de sintonía. Se pierde la señal regularmente entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Pero mire, por la palabra de Dios nosotros aprendemos las formas de entrar por sus atrios y pasar por sus puertas. Y por las puertas se entra con gratitud. Cuando venimos delante del Señor y hay un corazón sano, agradecido, porque regularmente el que tiene agradecimiento tiene contentamiento, y a pesar de la crisis y su necesidad, está contento, está agradecido y dice, Dios me ha dado, Dios va a proveer. Pero mire, no hay gratitud, por lo tanto no va a haber alabanza, porque regularmente el que se queja no tiene alabanza. El que se queja no tiene gratitud. El que se queja tiene reclamo, amargura, caras. Ahí está la que me cae mal. Ahí está la que me habló mal de mí. Ahí está la que me está haciendo la vida a pedazos. Yo digo que me debería de cambiar de lugar. Yo no sé ni qué hago aquí. Es el tormento demoníaco el que se metió en tu entorno cuando perdiste de vista. Yo te voy a decir algo. El Señor nunca dijo que este camino fuera fácil. Así que no te sorprendas. El Señor dijo que el camino habría de ser angosto y que son pocos. Eso resulta un poco desafiante, porque ¿quién quiere entrar en el equipo de los pocos? Si es que cuando ya se entra en esos parámetros, muchos son los llamados, pero los pocos son los escogidos.
uno empieza a decir, ay, entonces aquí hay un filtro. ¿A cuánta gente dice, yo no sé si seguir yendo a la iglesia o no? Tanto problema. Parece que se enfocó más en los problemas que en el que lo llamó. Si el camino nunca habría de ser fácil. Ayer estuvimos con el equipo de trabajo y yo se la recomendé y lástima, porque si ya la quitaron del cine ya no la va a poder ver. Pero qué impresionante la revelación que Dios le dio a este hombre, John Bunyan, en el año 1600 con la película del progreso del peregrino. Es un camino tan tremendo de batallas, de luchas, en donde los temores, no estoy hablando de la película, estoy hablando del contexto bíblico. Vas a pelear con adversarios, demonios van a estar en tu contra, el infierno mismo se te va a oponer. Y sin embargo, en medio de todo eso, tú puedes decir, mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios del Señor. Amén. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Porque ya hay un problema cuando tú cuestionas, ¿voy a sus atrios o no voy a sus atrios? Por supuesto que tenemos un tiempo y un espacio que lo preparamos exclusivamente para hacerlo con la libertad y el acompañamiento de lo que la Biblia enseña. La Biblia es muy clara en decir, hermano, que podemos acercarnos con himnos, con cánticos, con salmos. La música es un elemento particularmente que prepara la atmósfera. Cuando el músico es un tañedor que tiene vida en el espíritu. Cuando el músico, y probablemente tenga un instrumento, pero si no es él, lo serás tú. Tú eres literalmente un instrumento musical para Dios. Tú tienes percusión, tú tienes cuerdas y tienes vientos. No dije aires, dije vientos. Pero tú alabas, tú aplaudes, tú te conviertes literalmente en lo necesario para acercarte a Dios. Ahora, dice el versículo 3, aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces, a mí me impactó y el Señor hablaba en mi corazón y me decía, cuando encuentren mis altares van a encontrar el lugar donde reproducirse, donde poner sus huevos, donde decir, esto era lo que Dios me dio ayer, pero aquí está lo que me dio hoy, puedo poner lo que me va a dar mañana. Pero date cuenta, el lugar de habitación son sus altares, sus moradas. El lugar a donde tú puedes llegar y ofrecerle a Él, porque no es un altar a tu trabajo, no es el altar a tu esposa o a tu esposo o el altar a tus hijos. Hay gente que puso en los altares a todo mundo. Y voy a decir algo sin que nadie se sienta, sin que uno se sienta aludido. Mejor si todos se sienten aludidos. Pero ¿qué hay en tu altar? ¿Qué es lo que en verdad te importa cuando pones y ofreces a Dios? Porque no tengo el tiempo ahorita, pero hay gente que quitó del altar la ofrenda para Dios y puso ahí un ídolo. Literalmente el pueblo de Israel lo hizo. ¿Se recuerda el momento en el que en el altar ponen a un becerro de oro y todo el mundo le rinde adoración? ¿Qué hubiera pasado si alguien entra y decide delante de toda esa multitud, momento, este altar es para Dios, y derriba el becerro? Todo el mundo se le deja ir encima y dice, no, nosotros levantamos un becerro y el altar, mire, ¿qué hay en tu altar? Es la gran pregunta, porque la golondrina encontró un lugar donde poner sus huevos. Ahí hizo nido, pero obvio que la golondrina solo está siguiendo una ley natural que Dios puso en ella para reproducirse, pero no puedo irme de aquí sin decirte esto. Por eso dije, ojalá que todos seamos aludidos con esto. Cuando la Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia, es porque lo que vas a buscar es la voluntad del rey de ese reino. Y la consecuencia de haberlo buscado es que todas las cosas van a ser añadidas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás va a ser añadido. Pero ¿qué sucede cuando la búsqueda no es precisamente la voluntad del rey, sino lo que hay en el reino?
Porque podemos entrar así. Entonces, ¿qué pasa cuando en el altar se pone? ¿Sabes cuándo se evidencia qué hemos puesto en el altar? Cuando nos duele lo que está en el altar. Si el perder la presencia de Dios te doliera tanto como perder el orgullo, como perder la buena fama, como perder los gustos propios, si te doliera tanto como eso, por eso es que la Biblia va a enseñar, si me amaran como aman sus caminos, dice. No, pero amaron más sus caminos que lo que Dios decía, como que si Dios dice, estoy en competencia. Yo quería que me amaran, pero pasó por ahí una rubia, pasó por ahí una morenaza, quien haya pasado y los ojos se fueron detrás de ella y los caminos se quedaron por un lado en cuanto al Señor. Quiero que veas esto. Cuando tu nombre está en el altar, te duele que hablen de ti. Aunque me hagan esa cara. Pero es la verdad, hermanos. Levánteme la mano aquel que no se ha enojado cuando han hablado de ustedes. Ahorita hablamos de usted. Mire, ¿qué hay en el altar? Es la gran pregunta, porque no vas a encontrar lugar para poder reproducirte. Es que la consecuencia de buscar el altar de Dios es que Dios te va a dar un proceso de crecimiento. La gran diferencia entre José y sus hermanos es que Dios prosperó todo lo que José hacía, porque el corazón de José no le dio lugar a ofrecer en su corazón lo que no debió haber ofrecido. Pudo haber guardado en su corazón el resentimiento por lo que le habían hecho. Pudo haber guardado la frustración de todo lo que no pudo lograr al lado de su papá. Hay mucha gente, hermano, que perdió el círculo de familia. Probablemente un padre que no lo reconoció, un hijo que se fue de casa, un esposo que abandonó. Pero ¿quién está en el lugar que a Dios le corresponde? Si dejaste eso en el altar, ten presente que tu altar va a ser probado porque te van a tocar lo que más amas. Si una de las cosas más tremendas en el reino de los cielos es que la Biblia dice, aquel que deje casa, que deje padres, que deje hermanos, que deje hijos, y no está hablando literalmente de que te vuelvas un irresponsable y no proveas para ellos, porque la Biblia así te lo pidió. Si la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Sin embargo, muchas veces vas a tener que escoger entre tus propios hijos y hacer lo que Dios quiere. Tu hijo dice, no mamá, hoy no vayas a la iglesia, no mamá, o tu esposo, tu esposa, y se va a poner en juego muchas veces. Pero ¿qué sucede cuando es tocada la fibra más sensible de tu corazón? Y Dios te está diciendo que quiero que pongas eso en el altar. Yo sé que alguien pensó en Abraham ahorita, porque Dios le dijo, dame lo que más amas y ponlo en el altar. ¿Y a quién tenía que poner? No, mi hijo es intocable, a mi hijo Dios guarde. Y porque trabajo con familias y porque no empecé ayer, yo sé lo que a los papás les duele regularmente que toquen a sus hijos. Si en las mismas familias hay conflictos, haga una reunión de familia. Y por un juguete empieza el lío, que me llevo el juguete, no que es mío, que no. Entonces uno dice, pues son niños. Y usted todavía muy maduro le dice, déjale el juguete, cuando se duerma se lo quitamos. Pero ¿se imagina usted a dos papás agarrándose por el juguete de los niños? ¿Aló? ¿Estamos acá? Yo no vine a hablarle a las sillas hoy. Porque hay gente aquí con la que voy a tener que hablar respecto a problemas, respecto a situaciones. Y primero quiero establecer este principio y decir, ¿quién está en el altar? Porque si no, cada quien quiere tener la razón. No, es que al mío lo agredieron. No, al mío le dijeron. No, al otro, usted porque no sabe. Sí, pero el Señor sí sabe y conoce y te está diciendo algo en particular. No vas a encontrar un proceso de crecimiento si te quedas estancado ahí. Quiero que observes que dice que halló. Ellos hallaron, aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor. Cuando Dios es glorificado en un lugar y Él tiene el primer lugar, ten presente lo que va a pasar. Entonces, a partir de acá,
yo quiero saltar y no es salirme del tema, sino evaluar que tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Déjeme decirle que esa golondrina que usted vio un momentito atrás, cambiemos de papel acá. Mire, cambiemos de papel. Esos son polluelos. ¿Esos polluelos pueden poner huevos? ¿Esos polluelos pueden hacer un nido? ¿Qué esperan esos polluelos únicamente? Que alguien los alimente, que alguien los cuide. Pero observe, el cuidado con que una madre madura va a tener que trabajar. Ahora, qué duro sería que esa pobre ave se quedara toda la vida poniendo la comida en el pico a sus polluelos. Las águilas nos van a dar el ejemplo que hay un momento donde ellas mismas, ¿sabe que dice que las águilas, esto lo puede ver hasta en el Nat Geo, en el National Geographic, o en cualquier documental? Cuando preparan sus nidos, ellas mismas le colocan espinas que no golpean ni lastiman a los huevos, ni a los primeros tamaños de sus polluelos. Pero se van poniendo ya un poquito gorditos y el mismo nido los va a obligar a salir. Porque tienen que aprender a volar. Tienen que aprender a ir por la vida. A ver, yo sé que la mayor aflicción de muchos padres es decir, ¿qué sería de mis hijos si yo me fuera hoy? Si a mí me tocara morir hoy, ¡ay, mis hijos! Y se les sale esa llorona que todas llevan dentro. Sí, pero dése cuenta, la mejor preparación que usted habrá dado habrá sido, hijo, te tienes que aparecer a Cristo, te tienes que parecer a Cristo. Fuiste llamado a ser hecho a la imagen de Cristo. Ni siquiera vas a ser hecho a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. Y antes, mira, no vaya a ser que un día de estos a mí me toque ir a entregar el equipo y solo te dejo un encargo. Jamás, nunca se aparte de tu corazón esto y esto y esto y esto que te puedo decir respecto a Dios. Entonces va a ser necesario madurar y en ese proceso es que el apóstol Pablo va a decir, si usted me acompaña acá por favor, a Gálatas capítulo 4 en el versículo 1, dice, hay un título ahí que los traductores pusieron, pero el versículo originalmente empieza, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Entonces, yo me quedé pensando ahorita en esto. ¿Será que esos polluelos saben lo que es estar en un nido que fue seleccionado en un altar? Es que eso es lo que me impresiona. Yo quiero tal vez enfocar esta parte. Ojalá que tú puedas hacer nido para tu familia en la presencia de Dios. Ojalá que tus hijos digan, mi papá me enseñó a construir un espacio para buscar la presencia de Dios sin importar las circunstancias. No solo porque oramos por los alimentos, no solo porque doblamos rodillas al levantarnos o al acostarnos, sino porque me enseñó que lo más preciado en la casa, que no se puede perder por una discusión, por un enojo, por una crítica, por un arrebato de impaciencia, por una alteración de voz, por un mal vocabulario que todavía sigue prendido en muchos de los hogares y que destruye, hiere y golpea. Mi papá me enseñó que eso se tiene que tratar con cuidado porque lo que más importa es la presencia de Dios. Mi papá me dijo, no contristen al espíritu. Sí, pero ¿qué papá? Tu Padre del cielo te lo dejó hasta por escrito. ¿Ya ha visto cómo los ambientes de las casas se tornan, hermano, en prisiones, en cárceles, en tortura, cuando a alguien no le importa la presencia de Dios? Por eso es que cuando alguien levanta un altar sin importar en el lugar donde esté, usted puede levantar un altar no solo acá dentro de la congregación, porque va a ser muy duro que usted haga altar dentro de la iglesia y en la casa es un infierno completamente. Pero cuando ya en casa se limaron aquellos malos tratos y probablemente usted conviva con alguien que no tiene temor de Dios o no ha nacido de nuevo o está alejado y a usted le toca
hacer el papel de luz en medio de la oscuridad más profunda, esa luz nadie la va a poder apagar. Usted levanta sus manos al lugar, viene asistencia del cielo, hay ángeles, hay ministración de parte de Dios que llegan su auxilio, pero en ese momento observe que usted creció, porque para hacer un nido se tiene que madurar. Y el que encontró nido, encontró herencia. El que encontró nido sabe, hermano, estoy hablando en el sentido de la golondrina, que hace nido en la casa de Jehová, pero el que aprendió a establecer, hermano, un lugar para levantar a Dios tributo y ofrenda, porque eso atrae su presencia. El que aprendió a hacer eso, ya no es un niño. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que si alguien tiene una herencia muy grande y es muy rico por la herencia y es dueño de todo, mientras no haya madurado y él sea menor de edad, en nada, oiga, en nada es diferente a un esclavo o a un siervo. Quiero mostrarle la Nueva Traducción Viviente y me encantó porque está trasladado de una manera bien simple y comprensible. Piénsenlo de la siguiente manera, dice: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no estarán en la mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Impresionante, porque un esclavo no puede decidir. Un esclavo, hermano, está sujeto a muchas cosas que no quiere, pero las tiene que soportar. Y aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de sus padres, dice, su situación es de esclavo hasta que se hagan mayores de edad. ¿El esclavo puede tomar lo que él quiere? No. ¿El esclavo puede salir y hacer lo que él quiere? No. Lo interesante es que este es un buen reflejo para los hijos de dominio, los hijos todavía que están en casa. Pero ahora pareciera que los esclavos son los papás porque ellos tienen que pedirle permiso a los hijos. ¿Habrá alguien aquí todavía a quien sus hijos respeten? No hay nadie, por Dios bendito. Acostumbrémonos a que cuando alguien nos pregunta algo, si está hablando con nosotros, podemos responder. Voy a repetir la pregunta. Asumo que estoy hablando con usted. ¿Habrá alguien aquí a quien sus hijos le obedecen? Vaya, yo pensé. ¿Habrá alguien aquí que le obedece a sus hijos? También los hay, ¿ya vio? Yo dije, ¿habrá alguien aquí que le obedece a sus hijos? O sea, ellos mandan. Eso fue lo que dije. Ahora escuchen. Si hay un proceso de madurez, la razón es que, ahora voy a 1 Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Por eso le decía que la golondrina tiene un nivel de madurez que le fue dado, pero qué inteligencia como para buscar un lugar de ese tipo. Ahora, ¿no le parece a usted inusual? Porque el salmista tomó el caso seguramente porque esto estaba pasando en el templo o en el lugar donde estaba el arca. La golondrina buscaba de alguna manera, si el salmo lo dice. Entonces regrese conmigo porque el ser niño regularmente está en la manera de pensar. Y cuando en una iglesia hay gente niña, pues los niños van al área de niños. Y en el área de niños usted va a encontrar las cosas de niños. Páselo al plano espiritual, no solo al plano físico, porque honestamente hay niños que a veces parecen más maduros que muchos de nosotros. Son tan maduros que no guardan el rencor, se enojaron y al rato dicen, no, pero eso no me va a importar. ¿Usted ha visto que los que guardamos el rencor y no olvidamos somos los adultos? ¿Se ha dado cuenta con qué facilidad un niño olvida? Sí,
Pero que no le vayan a hacer algo a un adulto porque se las guarda, hermano. Y casi que las apunta y las tiene ahí. Esto no se va a quedar así. Entonces la forma de pensar debe madurar. No sean niños en la manera de pensar, pero sí niños en la malicia. Ahí no se vuelvan expertos, ahí no se vuelvan doctos. Observe por favor el versículo 21. Perdón, voy a pasar a 1 Corintios 13:11. Pablo acaba de dar, antes de que entre ahí, estoy en el versículo 11. Solo le voy a decir que del 1 al 10, Pablo acaba de dar una cátedra del amor. Acaba de hablar de los dones espirituales. Acaba de hablar de la profecía. Acaba de decir que las lenguas y las profecías van a pasar. Por último, termina diciendo que el amor nunca deja de ser. Ese es el contexto en el que va a entrar a hablar de esto. Porque escúchenme, la mayor expresión de madurez ni siquiera es el conocimiento. Es el amor. Las profecías van a cesar, dice los versículos anteriores. Alguien puede, hermano, presumir cuánta Biblia sabe, cuánto ayuna, cuánto ora, pero si no ama, y el amor es probado en medio del mejor de los momentos en los que puede en verdad ser amor. El amor no es una gota de agua en un cristal, un paseo largo sin hablar. Le voy a poner un poquito romántico. El amor no es un paraguas para dos. Porque ya viene el 14 de febrero y usted se me pone ahí a suspirar. Déjeme decirle esto, el amor es esa manera de responder ante el que no lo merece cuando te criticó, cuando te ofendió, cuando te lastimó. ¿Sabes qué hace el que ama? Simplemente lo que hace es sacar lo que tiene de Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor viene a ser el nivel de madurez que todos podríamos aspirar. Ahora, ¿qué relación hay entre el amor y la madurez? ¿Por qué? Siquiera, yo creo que es por instinto, pero yo podría, en el caso de la golondrina, no me malinterprete, pues yo diría que esa golondrina ama esos polluelos por amor. Por instinto. Tiene amor porque su naturaleza le permite, hermano, mientras la naturaleza de sus adversarios sería comerse sus huevos sin comerse a la golondrina, porque también hay depredadores en su contra. Pero ella fue vestida en la naturaleza con la que Dios la creó para amar dónde va a poner sus polluelos. No hizo cualquier lugar. ¿Usted ha escuchado esa frase de es una madre desnaturalizada? ¿Cómo es una madre desnaturalizada? O sea, la naturaleza de madre enseñaría que ella cuida, que ella protege, que ella alimenta, que ella preserva, que ella resguarda. Esa es la naturaleza de la madre. Y usted dice es desnaturalizada porque todo el día se la pasó en el teléfono. El niño se está ahogando con la pacha mientras ella textea. Le estoy hablando de lo más actualizado, porque lo más desnaturalizado era aquella madre que se va todo el día a la calle y el pobre patojo tiene que comer a las 3 de la tarde porque anda de calle en calle. Está mero desnaturalizado el asunto, ¿no? Pero imagínese usted que esta golondrina regresa con la comida y ¿sabe lo que estos animales hacen? Muchos de ellos procesan el alimento y se lo depositan. Dice que algunos de estos regurgitan el alimento. Es decir, mire cómo es la naturaleza. Ellos se lo comieron, lo procesaron. Perdone si le va a parecer un poquito desagradable, pero después de que lo procesaron, lo sacan como que si lo vomitan y ya medio procesadito, se lo van a dar ya para que el estómago o el aparato digestivo de ese pichoncito lo procese como debe. Mire la naturaleza de la madre. Ahora, por favor, tome eso para el contexto y yo voy a terminar ya ahorita el tema. Solo termino con la cita de Pablo. Fíjese pues. Pablo dice, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Y lo quise poner así, hablaba como niño. Entonces, ¿cómo saber si alguien es niño? Mire cómo habla.
Mire qué dice. Si usted mira por allá a un hermano o a un niño diciendo, usted lo va a identificar hasta con nombre, diciéndole al otro, acúsalo con tu mamá. ¿Quién es? No, ese no era el chavo, era Kiko. Ah, no, acúsalo con tu mamá, Kiko, si era el chavo. Ah, era la Poppy. Ah, muy bien. Están muy conectados. Tenés toda la razón, hermana. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Observe, hablaba como niño. Dice que si usted quiere conocer el corazón de alguien, solo óigalo hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces usted entabla una conversación con algunos niños que lo dejan a uno impresionado, hermano. Hablan con una madurez y hay tema de conversación. A veces habla con algunos adultos y usted no sabe si mejor sacar un juguete y decirle entreténgase. El problema es cuando alguien habla con nosotros, ¿qué cosas de niño hablaría? Mire, pues lo puse por separado para que lo veamos. Cuando yo era niño pensaba como niño. ¿Cómo piensa el niño? ¿Sabe? Y aquí es parte del proceso natural, pero el niño todo lo quiere para él. Ahorita no estoy hablando de los aspectos positivos. El niño dice mío, 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 mío y mío. ¿Qué sucede cuando un padre está más niño que el hijo? Quiero que observe, porque pensar como niño no es pensar en la realidad. El niño creería, hermano, que él puede volar, se sube al techo y se va a tirar, se pone una capa y él dice, así es la vida. Usted como adulto sabe, no le estoy hablando de imposibilidades, sino le estoy hablando de decisiones con madurez. Le diría a usted, hijo, vamos al supermercado, el muchachito tiene 6, 7 años de edad y le dice, compra lo que quieras, vamos a llevar hoy todo lo que tú quieras. ¿Qué cree que es lo primero que él va a llevar? Él va a ir a comprar los alimentos, él va a ir a pagar la luz. ¿Qué cree que va a hacer él? ¿Por qué? Porque él piensa como niño. Y el tercer punto es, razonaba como niño. Entonces Pablo está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero ¿sabe qué me impactó después? Que diga, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Por eso es que entrar a la presencia de Dios nos debe hacer madurar. Si la gloria de Dios no maduró tu condición, hermano, lo que tuviste fue una sumergida de emociones, una empapada de emoción. Pero la madurez viene con el proceso que la misma presencia de Dios ha traído. Porque si después de una noche gloriosa, si después de una gloria que cayó y no logras ver las cosas que en verdad te hacen ver como inmaduro, ¿de qué sirvió la gloria? Entonces, revisando ese contexto, yo miré que en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 1, Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, en el plano espiritual, un carnal es alguien que no madura. Y un carnal, usted se recuerda que el Salmo 84 empezaba diciendo, mi carne y mi corazón te anhelan. Y si entra a la presencia de Dios, si viene a los atrios con una carne bajo un proceso de sumisión al Espíritu, hay madurez y va a anhelar la presencia. Y de aquí nacen un montón de desánimos. La gente que dice, no, ya no quiero ir a la iglesia porque tanto problema, o ya no sigo adelante. Sí, pero es que se centró en las obras de la carne en lugar de que la carne y el corazón anhelaran a Dios. La carne dio su fruto y no pudo madurar. Literalmente ahí está diciendo, no les pude hablar como espirituales. Entendamos el concepto de madurez con espiritual. Y un espiritual
no es aquel que todo el tiempo anda, aleluya, hermano, gloria a Dios, aleluya, así es, amén. Y se vuelve una jerga cristiana en donde usted encuentra a alguien en la calle que dice, gloria a Dios. Y usted dice, es el cristiano. Hasta que mira que se quedó con el vuelto, el de la tienda, que no le pagó el del tuk-tuk. O que después de que dijo aleluya, empieza a criticar hasta el gobierno y a todo el que puede. Usted dice, pues, caray, algo está pasando aquí. Y usted va a decir, bueno, pues aquí hay un proceso. Solo hay dos cosas. O no hay luz en el corazón o no ha madurado. Ahora déjeme decirle algo. Nadie se sienta incómodo esta noche porque todos tenemos que madurar. Todos tenemos que crecer. Y dice el versículo 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. En efecto, entre ustedes hay celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ahora yo me imagino, mire pues, a un par de golondrinas. Como todavía no tenían huevos que poner, ¿en qué cree que se ocuparon? ¿En construir un nido? ¿Qué sucede cuando en un entorno estos efectos alguien los tiene que considerar? Si alguien te ataca, yo desearía que tú estés del lado del espiritual inmaduro. Porque no va a haber nada más conflictivo que encontrar a dos inmaduros que no sean capaces de reconocer un error. Y déjeme decirle lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia, es el Espíritu Santo el que se lo inspiró y le dice, sobrelleven la ofensa, sobrelleven el agravio. Muchas veces les va a tocar decir, yo no tuve la culpa, pero por amor a Cristo, yo voy a dar mi brazo a torcer y voy a agachar mi cabeza, porque al final el que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. En el evangelio, una cosa es real y es el evangelio puro. Y es la siguiente: la personalidad de Dios, los frutos del Espíritu Santo, las características de Dios van a salir necesariamente. Todo lo demás va a ser religión, y a ese tipo de práctica el Señor le va a decir tarde o temprano: sepulcros blanqueados. Por dentro todo está muy bonito, pero por fuera, pero por dentro habían huesos, había cuerpos podridos, pero por fuera el sepulcro tiene hasta flores. ¿Sabe? La gloria de Dios nos debe de hacer madurar. Y cuando yo pensaba en esto, pensé en un campo de trigo, y por eso se lo busqué y se lo puse. Porque la gloria de Dios nos va a llevar a encontrar fruto, a encontrar resultado. Cuando esa gloria no transforma, la gloria que impacta, lo que trae es que hace cambiar, hermano. Mire, déjeme terminar, póngase de pie esta noche. Pero me impactó el Salmo 36:7. Cuán preciosa, dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. ¿Para cuántos han apreciado aquí la misericordia de Dios? ¿Qué ha sido Dios con usted? Bueno, misericordioso, compasivo. Pero mire, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Aquí hay un contexto, otra vez, que va a entrar en la presencia de Dios. Mire pues, porque alguien considera la misericordia de Dios y tiene gratitud cuando sabe que Dios ha sido bueno y compasivo. A pesar de los problemas, a pesar de lo que te haya tocado, a pesar de tus pérdidas, a pesar de tus errores, no dejaste que tu corazón se amargara y tú todavía amas la misericordia que Él ha tenido contigo. Escúchame, por favor, porque esto es muy importante para cerrar este tiempo. Cuán preciosa. Usted se recuerda que en el Salmo 84:1 empezamos diciendo cuán preciosas son tus moradas. Tu
presencia, el lugar donde tú estás, tus altares. Me encanta buscar tu presencia. Pero ahora dice, cuán preciosa es tu misericordia. Y por eso es que los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Yo no estoy trayendo un mensaje en donde se te diga tú tienes que cumplir porque tienes que cumplir. No. El apóstol Pablo le dice a los romanos, no se olviden que la bondad de Dios los guía al arrepentimiento. Acabo de predicar de eso hace algunos días. La misericordia, la bondad de Dios hizo que tú te enamoraras, porque al final al que más se le perdona, más ama. Observe, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque entendieron misericordia, y ese es un principio para madurar. Pero el versículo número 8 dice, se sacian de la abundancia de tu casa y le das a beber del río de tus delicias. Ojo con esto. Madurar en la presencia de Dios te va a llevar hacia la abundancia. Dios te quiere abundado, Dios te quiere próspero, Dios te quiere multiplicado. No te quites esto de la cabeza, aunque tu estado actual quizás sea reducido. Ahora te voy a decir algo, y Dios me daba una palabra hoy que seguramente la voy a preparar. Te voy a bendecir para que bendigas, porque se lo dice Abraham. Génesis 15, te bendeciré y te multiplicaré y vas a ser de bendición para las familias de la tierra. Pero escúchame, tú no puedes ser de bendición si ni tu necesidad se ha resuelto. ¿Cómo puedes ser de bendición para alguien si no tiene ni para ti? Entonces empieza por creer que Dios va a resolver esa condición, y viene el día en el que el milagro más grande va a ser no haber resuelto tu necesidad, sino ayudar a otros a resolver su necesidad. Se sacian de la abundancia de tu casa. Esto a mí atrajo mi atención y mi corazón. Y les das a beber del río de tus delicias. Cuando alguien bebe algo rico, hasta el rostro le cambia, hermano. Pero dele de beber a alguien vinagre, un purgante, ajenjo. Imagínese usted, hay gente que cuando entró a la iglesia como que se entró al río del ajenjo. Como ese meme de esa pobre niña que la tomaron ahorita. ¿Sí? No sé si saben de qué estoy hablando. Pero la pobre muchachita con una cara así, y ahora todo el mundo se lo ponen, ¿no? Estas son las empleadas de no sé dónde. Imagínese usted, estas son las diaconisas de tal iglesia. Esta es la expresión del pastor cuando le toca predicar. ¿O qué le parece que fuera? Ya me metí al mundo de los memes, pero ese no es el río de las delicias. El río de las delicias te cambia. Hasta las arrugas se te rellenan. Hoy es una noche para decirle, yo quiero amar tus atrios. Yo no quiero cuestionar si voy o no voy, y que todavía me tengan que rogar y tenga pretextos. Cuando sé que estoy mal, no quiero buscar a Dios. Cuando sé que estoy mal, le huyo a los privilegios. Cuando sé que estoy mal, digo que estoy ocupado en cualquier cosa. Pero el que en verdad ama, ese se apasiona y dice, quítese, me van a ir a visitar. Hoy no, muchas gracias, tengo prioridades. Yo voy a levantar altar al lugar que se debe. Pero qué casualidad que el día que Dios quiere hacer contigo algo, ese día se te programa algo. ¿No te parece un poquito? ¿Por qué no podemos ser normales, hombre? El día que Dios va a hacer algo, ten por seguro que el diablo te va a trocear el día y te va a ocupar en lo que no debes. ¿No le parecería un poquito más sabio? Ok, esto lo corro para acá, esto sí lo puedo hacer tal día, pero el día que yo tengo que venir, no, hombre, con razón te aman los hombres, dice en el versículo anterior. Con razón, no, se refugian a la sombra de tus alas los hijos de los hombres. ¿Quieres decirle esta noche, Señor, enséñame? Yo quiero hacer un nido en tu casa, en tu presencia, porque ahí quiero poner lo que me diste para reproducirse, como a la golondrina que pone sus huevos hasta ver crecer a sus polluelos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Queremos amar el lugar de tu presencia, ser sacerdotes en tu casa, ministrar a la manera a la que tú quieres que lo hagamos. Dios está hablando a tu vida ahí donde estás, donde quiera que te encuentres.
¿Qué tal si esta noche le dices: yo quiero amar el lugar de tu habitación? Yo sé que donde quiera que vaya y donde quiera que estoy, tu presencia va conmigo y puedo levantar un altar a ti. Pero que al venir a este lugar, mi corazón pueda estar, Señor, entendido, dispuesto y en madurez, para que los problemas de la niñez no me abarquen, ni me arrastren, ni cambien mis prioridades. Quiero madurar en ti, para tener un sacerdocio en madurez, para hacer lo que tú quieres que yo haga. Si estás en casa llevando esta palabra, Dios quiere fortalecer tu vida. Y si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo hagas ahora. Este es el momento más especial en el que Dios te está hablando y diciendo: quiero llevarte al río de mis delicias. Puedes hacerlo muy, muy fácilmente. ¿Quieres decirle? Quiero acompañarte en esta oración, si me lo permites. Dile: Señor Jesús, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame. Quiero conocerte como el Dios vivo, como el Dios real. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Ahora, Señor, me dispongo a recibirte de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú que estás acá, recibe la porción que Dios tiene para tu vida. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Díselo con todo tu corazón. Y cada día más ser como tú. Una vez más, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas. Sí, Señor. Y cada día, donde quiera que esté, hoy quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, Jesús. Yo lo creo. Hoy hay una porción para mi vida y la recibo en el nombre de Jesús. todo cuanto